Muy bien. Shalom, muy buena, shalom para todos. Un abrazo fraterno y cordial para todos los que están aquí presentes en este día Shabbat y también para los que después puedan estar escuchando la grabación. Hoy vamos a tener un tema especial. Bueno, hicimos aquí una presentación y vamos a ver cómo nos va con esta presentación. Pero ya me perdí. Y hoy vamos a hablar de un tema que se llama la Lashon Hara. Así se diría en hebreo la Lashon Hara, que si uno tradujera literalmente, uno diría lengua la mala, ¿no? O la lengua mala. Y vamos a ver ese tema el día de hoy. Entonces, a manera de introducción, quiero contar una breve historia. Se llama ¿Quién quiere una medicina que da vida? Se llama así la pequeña historia que vamos a relatar. ¿Quién quiere una medicina que da vida? Dice, ocurrió en una ocasión que un vendedor ambulante llegó a la ciudad de Siporí y en voz alta preguntó, ¿quién quiere una medicina que da vida? Una multitud rápidamente le rodeó para pedir la poción que él ofrecía. Rabbi Yanai estaba sentado en su balcón estudiando la Torá. Al oír el anuncio del vendedor, Rabbi Yanai le llamó y le dijo, sube aquí y véndeme tu poción. El vendedor le respondió, ni tú ni los que son como tú necesitan esta porción. Sin embargo, Rabbi Yanai insistió y el vendedor subió para ver. El vendedor abrió el libro de los Salmos y le leyó el Salmo, el verso en Teilín 34, versos 13 y 14. ¿Quién es el hombre que desea la vida y ama los días en los que pueda ver el bien? Cuida tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. También el rey Salomón declaró, quien cuida su lengua y su boca, cuida su alma de sufrimientos. Eso está en Proverbios 21, 23. Rabbi Yanai reflexionó y dijo, toda mi vida he leído este verso y nunca percibí el significado profundo hasta que llegó este vendedor. Y creo y quiero, y esa es mi intención, que esa sea también que nuestra reflexión. Seguramente nosotros hemos leído o escuchado ese salmo o ese proverbio infinidad de veces y rara vez nos detenemos a pensar en lo profundo que significa esos versos, ¿no? El vendedor salió diciendo, ¿quién quiere medicina para su vida? Y todo el mundo corrió, ¿no? Esperando recibir, no sé, de pronto un frasquito, una poción, un ungüento, un perfume, una crema, alguna cosa que le diera vida, ¿no? Y la vida está en esos versos de la Torá. Muy bien. Antes de iniciar con el tema, ya vimos el título, que es la Lashon Hara, la lengua mala. Quiero hacer como una advertencia, un par de noticas de advertencia, pues, para todos. La primera es que el presente estudio tiene como finalidad generar un espacio de reflexión. ¿Qué quiere decir? Que cada cual se analice, piense, medite y vea y tome conciencia de lo grave que es el pecado de la Lashon Hara. ¿Sí? Ese es el primer objetivo de este estudio, ¿no? Bueno, lo puse como advertencia, pero decía más objetivo, ¿no? Es simplemente analizar, interiorizar, comprender lo grave que es el pecado de la Lashon Hara. Muy bien. El estudio presente no tiene como finalidad hacer sentir mal a nadie. No se trata de juzgar o regañar. Diría el hermano Wilson, no es un regaño, entonces no es un regaño. Espero utilizar el tono de voz adecuado. Si coloco un énfasis es por el texto o el verso que estemos hablando en cuestión y no para que ninguno se sienta ofendido, porque si no estaríamos haciendo la Lashon Hara. Entonces no tendría sentido el estudio. Por eso digo que es más una invitación a la reflexión. Y obviamente el llamado que es a que todos seamos maduros en el Mashiach para examinar lo que se dice aquí, lo que se va a exponer, lo que se va a hablar
y que cada cual con diligencia preserve su vida. Ese es el objetivo, ¿no? Preservar nuestra vida. Como digo en la historia que leímos allí del vendedor, ¿quién quiere medicina para su vida? Entonces, ese es el objetivo de la charla. Muy bien, quiero una notica aquí, y es que la charla está basada en algunos apartes, por ejemplo, la historia que leímos en la introducción del tema, y así como otras definiciones y otros apartes están tomados del libro. Se llama Hablar bien, vivir bien, por el rabino Pinhas ben Aharon Shofet, ¿no? Él escribió este libro, es un libro bien bonito, es un libro también muy reflexivo, trae varias notas, bueno, tiene como 100 y punta de páginas, o sea que no es que estamos haciendo una exposición de libros, sino que, repito, se tomaron algunas definiciones, algunos conceptos, como dije, la historia que traje aquí al comienzo, que me pareció muy bonita para iniciar el tema, se tomó de este presente libro, Hablar bien, vivir bien. Muy bien. Vamos a, antes de iniciar, a ver unos versos claves, y está el primero en Proverbios 21-23, lo leímos allí en la historia, dice: el que guarda su boca y su lengua se guarda de problemas. ¿Ya? Que es difícil, ¿no? Dice: el que guarda su boca y su lengua se guarda de problemas. Muchos problemas nos los ocasionamos, ¿por qué? Por abrir nuestra boca, ¿no? Y voy a traer otro verso que es 18-21, lo traje de dos versiones distintas, pero que son muy interesantes. Bueno, esto también me hace acordar que todas las citas que estemos tomando, la mayoría de las citas, o todas las citas, serán de la Biblia Israelita Nazarena, BIN, versión 2019, o a menos que se indique lo contrario, ¿no? Entonces, siempre van a ser de la Biblia. Proverbios 18-21 dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Los que la aman comerán de su fruto. Y voy a leer ahora una versión que se llama Biblia, el pueblo, la palabra para el pueblo hispanoamericano, y dice así: la muerte y la vida dependen de la lengua. Según se utilice, así será el resultado. Me llamaba la atención en eso, ¿no? Estamos hablando la muerte y la vida. Esto también me vas a acordar cuando Yahweh por medio del profeta Moshe le hizo eso al pueblo, ¿no? Pongo delante de ti la muerte y la vida, la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Entonces mira que nos está diciendo aquí lo mismo, ¿no? Ahí están los dos caminos. Dice que reside ¿qué? En el poder de la lengua. El poder de la lengua es lo que hablamos, lo que decimos. Bueno, por eso pues iremos estudiando. Estos son unos versitos claves ahí como para ir entendiendo el tema. Muy bien. También dentro de esa introducción quiero tomar notica aquí de lo que dice la sabiduría judía, ¿no? En ese tema dice: Rabbi Shimon Bar Yochai dijo: el santo bendito es, todo lo perdona, excepto el pecado de hablar la Lashon Hara. O que no es un texto bíblico, pero sí me parece que llama mucho la atención, que eso es lo que queremos, ¿no? Llamar la atención, que seamos reflexivos. Y este rabino dijo eso, ¿no? El Padre Celestial perdona todo pecado menos la Lashon Hara, pecado de la mala lengua. Y también dicen los sabios en el Tratado Arajín 15b, dice: existen tres pecados por los cuales la persona es castigada en este mundo y por los cuales también se le niega una porción en el mundo venidero: la idolatría, las relaciones sexuales prohibidas y el asesinato. O sea, según el saber, ¿no? Judío de los rabinos, dicen: estos tres pecados no tienen perdón. O sea, más que no tener perdón, es que dice, se juzgan aquí y también se juzgan en el mundo ¿qué? Venidero, ¿no? O sea, para indicar que la gravedad del asunto. Pero miren lo que dice ese tratado, hablando de esos tres pecados, ¿no? Dice: y el pecado de la Lashon Hara equivale a todos ellos. O sea, que quien hace, y esa es la esencia de este pensamiento, dice, el que hace la Lashon Hara es como si cometiera estos tres pecados a la vez: idolatría, relaciones sexuales prohibidas y asesinato.
O sea, repito, la idea es que vayamos a ir cogiendo esa conciencia de que veamos lo delicado del asunto. También añade en esa sabiduría judía, dice, quien quiera que hable Lashon Hara es considerado como si negara la existencia de Dios, de Elohim, del Todopoderoso. ¿Por qué? Dice, como está escrito en el Salmo 12:4. Aquellos que niegan la esencia que dicen, por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios están con nosotros. ¿Quién es nuestro amo? Repito, son interpretaciones, es de esa sabiduría, ¿no? Para hacer recalcar la gravedad de la Lashon Hara que dice, y aún más, el que practica la Lashon Hara niega la existencia del Creador. Es como si fuera un ateo, por decirlo así, ¿no? Para que llegamos a entender de qué estamos hablando. Bueno. Y ahora sí vamos a ir a un tercer punto, ya pasamos en las advertencias de la introducción y vamos a un punto que serían las definiciones, ¿no? Vamos a decir unos conceptos básicos porque yo pregunto, ¿cuántos aquí saben qué es la Lashon Hara? ¿Realmente quién puede definir? Fuera de decir que es la lengua mala, ¿no? Sí, que eso es lo que traduce literalmente ¿qué? El texto, la Lashon Hara sería lengua la mala o la mala lengua, ¿no? ¿Qué es en sí la mala lengua? Porque, bueno, ya vimos aquí en el preámbulo, pues que estamos hablando que es un pecado delicado, que es un pecado ¿qué? Grave, ¿cierto? La pregunta sería, bueno, ¿cómo definimos entonces para saber qué es la lengua mala y si yo estoy en ella o no? De eso se trata esta parte de los definiciones, conceptos básicos. Entonces vamos a definir tres conceptos. Uno que es la Lashon Hara como tal. Otro que se llama Motzi Shem Ra. Eso es la difamación. La Lashon Hara es la Lashon Hara es la lengua mala. 2, Regilut, que es el chismorreo. No, perdón la expresión, el chisme, el estar cotillando, dirían algunos, ¿no? 3, Motzi Shem Ra, que sería la difamación. Esto sería divulgar o dañar el nombre, ¿no? Y otras dos definiciones que, si bien no son la Lashon Hara, sí inducen de una manera indirecta a ella. Ay, perdón, aquí que me salté. Bueno, vamos a empezar con el primero. Ahora sí, ¿qué es la Lashon Hara? Dice así, y esto lo tomé del libro que les cité al principio, dice, cuando alguien relata información derogatoria sobre otra persona, aun cuando el relato sea completamente cierto, se considera la Lashon Hara. Vuelvo y repito. Cuando alguien relata información derogatoria sobre otra persona, aun cuando el relato sea completamente cierto, se considera la Lashon Hara. Por ejemplo, decir, David es un hipócrita, no dice lo que piensa. Pues mire que uno está hablando con otra persona y habla de un tercero y dice, ay, mira, esa persona es hipócrita porque no dice lo que piensa. Eso ya es la Lashon Hara. Y dice, y presten aquí atención, que eso es lo que siempre uno debe cuidarse muchísimo. ¿Sí? ¿En qué debemos cuidarnos muchísimo? En que a veces uno dice, como es cierto, entonces uno asume o aduce que tiene el derecho de decirlo. Y aquí en el énfasis es que dice, aunque la información sea ¿qué? Cierta. Dice, no se debe ¿qué? Hacer. Ahora vamos con Motzi Shem Ra, que es la difamación, dañar el nombre, ¿no? Sería ese el término allí. ¿Señora? Ah, bueno, este era el 2. Pero bueno, ay, me perdonará. Motzi Shem Ra se define como
cuando alguien relata información derogatoria y falsa sobre otra persona. Mira que aquí ya hay una diferenciación, ¿no? En el otro se considera la Lashon Hara, aun cuando la información sea ¿qué? Cierta, verdadera. En este caso, cuando se daña el nombre de alguien, ¿cierto? Y generalmente se utiliza ¿qué? Información que puede ser entre verdadera y falsa. Dice información derogatoria y falsa sobre otra persona, aunque en parte sea verdadera. Eso se llama difamación. ¿Sí? ¿Y difamar por qué? Porque daña el buen nombre de otra persona. Muy bien, vamos con la tercera definición. El regilut. Y el regilut tiene que ver con lo que les decía, el chisme. Dice, regilut, cuando alguien le reporta a otro lo que han dicho o lo que han hecho en contra de él, se llama regilut. Por ejemplo, Abraham me comentó que tú eres muy arrogante. También cómo hace el chismorreo, ¿no? Viene empezando con la Lashon Hara. Vamos a irlo a esto. Alguien le dijo a otro, ¿no? Mire que esa persona es arrogante, ¿no? ¿Qué hace esa persona cuando escuchó eso? Va y busca de quién se habló y le dice, ¿sí supo? Esta persona me dijo que usted era arrogante. Mire que uno pensaría que esa persona está siendo leal porque le está contando al afectado lo que el otro está diciendo. Pero resulta que hacer eso también está cayendo en la Lashon Hara. Es que hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque hay cosas que se pueden enmascarar, que se pueden disfrazar, ¿no? Como lealtad, como amistad, ¿sí? Y resulta que uno termina replicando las mismas malas acciones. Bueno. Y vamos con otros. Bueno, ahí pusimos una imagen bastante fuerte, ¿no? Hay algunas personas que tienen la lengua así, ¿no? Viperina, dice aquí Jimmy. ¿No? Y son dos definiciones que una se llama Avak Lashon Hara y la otra se llama Avak Regilut. Estas dos son como tal, son acciones que, repito, no son Lashon Hara, no son Regilut, pero que inducen a ello. ¿Sí? Entonces, Avak Lashon Hara será cualquier expresión o reporte que no es en sí Lashon Hara, pero causará que se hable Lashon Hara. ¿Sí? Por eso es un inductor, algo que induce a que se termine cometiendo Lashon Hara. Por eso, porque en eso también mucha gente cae. Todos como seres humanos, cuando digo mucha gente es todos, no es que yo me excluya, ¿no? Sino que nos pasa, ¿no? Y mire un ejemplo, ¿no? Una expresión que uno dice, mejor no hablemos de Sara. Ni te quiero contar lo que hizo. Y no te voy a contar. No, pero ya dijo eso ya está induciendo ¿qué? A la Lashon Hara. ¿Sí ven? Y el otro que es Avak Regilut, dice es relatar a otro lo que otra persona ha insinuado sobre él a través de gestos o expresiones e incluso a través de Avak Lashon Hara. Por ejemplo, David me iba a contar algo sobre ti, pero dijo que prefería no hablar Lashon Hara. ¿Sí lo ves? Son inductores y supuestamente la persona está quedando en que se está guardando de no caer ni en Regilut ni en Lashon Hara, pero ya está induciendo a otros a que lo hagan y eso se cuenta también como ¿qué? Como falta, porque está induciendo a otros. ¿Vamos a ver? Entonces, dudas, preguntas al respecto sobre Lashon Hara en su definición. Es como inducir, ¿no? Sería como inducir. Muy bien. Vamos a ir a la siguiente. Aquí. Muy bien. Vamos a hablar de la gravedad de este pecado, ¿no? En preceptos, ¿cuántos mandamientos se quebrantan con la Lashon Hara? Pues uno diría, pues uno, ¿no?
pues si hablamos de la lengua mala, pues sería ese pecado el que se comete ya, ¿no? Muy bien. Resulta que según el rabino Hafetz Haim, ¿no? Un rabino reconocido ahí dentro del movimiento judío, él dice que se violan, hizo un listadito, dice que se violan 31 mandamientos o preceptos de la Torá al hablar la Lashon Hara. 31. Yo me puse por ahí a leerlos todos, ¿no? Muy interesantes, y a lo cual digo, pues, tiene toda la razón. Hay unos que son por indicio, que a veces uno no les encuentra el sentido, pero en estos 31 son los 31. Y obviamente no vamos a ver los 31, y si no, pues se nos va toda la tarde, ¿no? Pero sí quiero aquí detenerme un momento e ir hablando de unos. Escogí simplemente algunos que consideré pues que eran importantes, pero repito, todos los 31 son importantes. No es que unos sean más importantes que otros, no, sino que de 31 pues dije, no, voy a tomar solo algunos para ejemplo, que nos quede bien claro de qué estamos hablando en este tema. Y de pronto, si alguien se pone más juicioso a estudiar la Torah, puede encontrar que no son 31, sino que pueden ser más mandamientos que se puedan estar quebrantando, ¿no? Muy bien. Primero, dice, se encuentra en Vayikra o Levítico, capítulo 19, verso 16. Dice así: no vayas como chismoso entre tu pueblo, ni te pares enfrente de la sangre de tu prójimo. Yo soy Yahweh. Este mandamiento que está allí en Levítico 19, verso 16, pues es el mandamiento principal que se viola con la Lashon Hara. O sea, este mandamiento, este verso es el que te define qué es la Lashon Hara. Si notamos aquí, y quiero que vean en el verso y analicemos un momento el verso, nos está diciendo dos cositas, ¿no? Mire cómo está equiparándose. No vayas como chismoso entre tu pueblo, ni te pares enfrente de la sangre de tu prójimo. Y uno podría pensar, y quiero que pensemos un momento, ¿qué relación tiene que ver, o qué relación hay entre ir chismeando, ¿no? Y pararse frente a la sangre de tu prójimo? ¿Qué quiere decir eso? Más de hablar mal del hermano a toda la comunidad, a todos los conocidos y demás, también lo hace de frente al hermano. Son dos cositas, ¿no? Mire que se está diciendo, ¿cierto? Se está diciendo que no vayas como chismoso entre tu pueblo, o sea, no riegues ¿qué? La Lashon Hara, ya sea por chisme, que es Reshilut, o ya sea la Lashon Hara o induciendo a ello, ¿no? Pero dice, y no te pares frente a la sangre de tu prójimo, pues uno pensaría que una persona que está allí muerta y que se derramó la sangre, no necesariamente. Quiere decir, no avergüences a tu prójimo. Eso de que no te pares frente a la sangre de tu prójimo, si es que cuando alguien se avergüenza, ¿qué pasa? Se le suben ¿qué? Los colores, la sangre se le sube a la cara y la persona queda roja de la vergüenza. Y yo creo que a veces nos pasa eso a nosotros y no nos damos cuenta. Hablamos a veces de una manera tan ligera que avergonzamos a otro. Y eso es un pecado. Un pecado grave. También podríamos interpretar que eso de pararse frente a la sangre del prójimo, también es que uno le esté que a través de su comentario, su lengua, está matando al prójimo. Pararse al frente y hablar mal de su prójimo, lo estaría matando. No es que se puede interpretar varias cositas, pero la primera es esa, ¿no? No andes chismoseando ni avergüences a tu prójimo. Ya, yo creo que con eso deberíamos apagar, cerrar y ya irnos a meditar y a reflexionar. Ya eso es bastante, ¿no? Porque eso, ¿cuántas veces, y podríamos decir aquí, como dijo nuestro precioso maestro Yahoshua, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra? Y ya nos tocaría irnos retirando todos, porque vaya que con los labios, con la boca, incurrimos en estas faltas graves, y son faltas graves.
Y yo no quiero minimizar el asunto. Y mire, yo estaba haciendo esto y no dejaba de molestarme la conciencia porque se acuerda uno de esas cosas. Y eso de avergonzar al prójimo, resulta que a veces nos pasa, y muy en el ambiente pronto colombiano, no sé si pasará en otros lugares, pero somos muy de la burla, ¿no? De hacer el famoso bullying, que es burlarnos de otro por algo que dijo, por algo que esto. Entonces, y yo creo que a veces incurrimos en eso y no nos damos cuenta que podemos estar afectando a esa persona. O sea, son cosas que uno no medita en ese momento, ¿no? Y todos soltaron la risa y todo el mundo se puso a reír y de pronto uno pudo haber ofendido a esa persona. Haberse parado frente a la sangre del prójimo, ¿no? Repito, este mandamiento es el principal, es la columna vertebral ¿qué? De la definición de lo que es la Lashon Hara. Otro mandamiento dice: no profieras un reporte falso. Eso se encuentra en Shemot o Éxodo, capítulo 23, verso 1. Y mire que esto de no proferir un reporte falso, ¿sí? Dice que esto nos indica la prohibición de hablar o aceptar la Lashon Hara. Y preste aquí atención. Cuando dice no profieras un reporte falso, ya nos va diciendo que hay dos vías. Y en esas dos vías hay que cuidarse. Una que es hablar. Miren, uno siempre piensa, y ese es el otro engaño en el cual uno cae, que uno piensa que solo el del pecado es el que habló. El que la culpa es el que habló, ¿cierto? Pero cuando aquí dice no profieras un reporte falso, también incurre en culpa el que escucha. Diríamos que deberíamos ser unos pecadores pasivos, porque vaya que hemos prestado nuestros oídos muchas veces al habla mala. ¿Sí? Y uno a veces se tranquiliza la conciencia diciendo, ay no, pero yo no dije nada. ¿Sí? Aquí dice, esto nos indica, obvio que estas noticas que estoy sacando aquí son las que dijo el rabino, ¿no? Y yo estoy comentando también, ¿no? Dice, esto nos indica la prohibición de hablar o aceptar la Lashon Hara. Miren lo que pasa con esto de aceptar la Lashon Hara. Si viene alguien, ¿no? Pero se acuerdan de los ejemplos que pusimos, ¿no? Ay, mire, ese David es un hipócrita porque no dice lo que piensa, ¿cierto? Lo dijo esa persona y ya cometió, ¿qué? La Lashon Hara, ¿cierto? Pero el que escucha se quedó callado. No dijo nada, pero escuchó. Pues resulta que eso se toma como una aceptación, porque dice que el que calla, otorga. Y espero con estos ejemplos, por eso traemos, me gustó el libro porque trae ejemplos así sencillos y todo para no aludir a nadie en particular, porque digo, la idea del estudio no es señalar, juzgar, no, cada cual lo debe hacer a sí mismo, ¿no? Y yo creo que si bien hay que dominar la lengua, vaya que dominar los oídos, ¿no? Es también igual de difícil y es una responsabilidad. Tiene que ser igual una responsabilidad, tanto dominar la lengua como los oídos. Bueno, ya vamos dos. Vamos por otro. Devarim, Deuteronomio, capítulo 24, verso 8. Dice, ten cuidado en lo concerniente, a lo que concierne a la lepra. Ten cuidado en lo que concierne a la lepra. Bueno, y alguien dirá, ¿qué tiene que ver la lepra con la Lashon Hara, no? Bueno, entonces dice, el Sifri, que es un rabino, dice, explica que este versículo se refiere a la Lashon Hara, el cual es castigado con lepra. Yo creo que todos nos acordamos de la historia de Miriam, la hermana de Moshe y Aarón, ¿cierto? Mire cómo ella se unió en la Lashon Hara contra su hermano Moshe, ella y Aarón se unieron con la Lashon Hara y Yahweh los castigó. Obviamente no castigó a Aarón con lepra por causa de qué, de que ya estaba consagrado, la unción estaba en él, pero sí castigó a quién, a Miriam, y la castigó con lepra. Entonces se consideraba que las personas leprosas, que era un castigo, bueno, esto era una generalidad, pero está basado en ese pasaje, ¿no? Creo que la generalidad pues no aplica, pero creo que el principio sí.
Y entonces cuando dice ten cuidado en lo concerniente a la lepra, pues no es solamente cuidarme que no se me vaya a infectar la lepra o a contagiarme de lepra, que uno lo entendería de esa manera, ¿no? Sino que dice hay que leer, hay que entender de Barín qué es, que cuando te dice ten cuidado en lo concerniente a la lepra es tenga cuidado con el asunto de la Shon Hara, ya sea porque lo hable, ya sea porque lo escuche. Y mira que a veces el hablarlo no es porque se origine de usted. Muchas veces cuando usted lo retransmite, ahí ya está usted hablando de la Shon Hara. Entonces, ese mandamiento se quebranta cuando se viola, cuando se comete el pecado de la Shon Hara. Otro, dice, está en Levítico, Vayikra, capítulo 19, verso 14. A lo cual, mire, hay muchos pasajes en Vayikra, capítulo 19, que tienen que ver con la pureza, que por favor les recomiendo que ustedes lo lean. Vayikra o Levítico, capítulo 19, verso 14 dice, no maldecirás al sordo, ni pondrás un tropiezo delante del ciego, pero temerás a tu Elohim, yo soy Yahweh. ¿Qué nos está diciendo? ¿O qué dice el comentador? Dice, cuando uno causa que otro peque al hablar la Shon Hara, viola este precepto. Cuando uno habla mal de alguien, de alguien está maldiciendo al sordo, ya que la otra persona no lo oye cuando se habla mal de él. Y obviamente, dice, no hay que leerlo solamente desde lo literal, ¿sí? Puede haber una persona, un escarnecedor, un burlador, que ve a una persona sorda y como sabe que es sorda, empiece a ¿qué? A maltratarlo o a inferir palabras en contra del sordo, pero como no lo oye, ¿no? Se burla de él. O sea, hay que tomarlo desde lo literal. Y también dice, no faltará el malvado que vea a una persona ciega y le ponga un tropiezo para que caiga, porque como no ve, pues puede caer. Repito, eso sería lo literal. Pero ya en el sentido del espíritu de la Torah dice, no, ya léalo también de otra forma, no solo en lo literal. Porque uno dice, no, yo no sería tan malvado, o sea, yo no sería tan mala gente, ¿cómo es? De ir y ponerle tropiezo a un ciego. O yo no sería tan canalla, perdóname la expresión, ¿no? De ir y burlarme del sordo, del que sufre de una discapacidad. Pero mire con qué facilidad, si podemos estar hablando de otras personas en su ausencia. Y recuerden que la Shon Hara dice que aunque la información que se diga sea ¿qué? Cierta. Aunque la información sea cierta, porque es que repito, eso hay un cuidado que hay que tener con eso. Pero repito, yo creo que eso también nos debe llevar, esta lectura que hacemos así de la Torah, en este sentido de lo práctico, nos debe llevar a reflexionar seriamente. A ir delante del Padre y pedirle perdón por cuántas veces hemos actuado con esa vileza, ¿no? De hablar en contra del que está ausente. Repito, y la Shon Hara no exime o no se escuda diciendo es que lo que estoy diciendo es verdad o es verdadero, es cierto. Igual es la Shon Hara. Cuando, y esto nos va a servir para empezar a dominar nuestra lengua, nuestros oídos, cuando vengan a hablarnos mal de otra persona, de lo que hace, sus actitudes y todo, recordemos esto del ciego y del sordo. Y preguntemos si seríamos tan canallas, ¿no? De hacer eso. O sea, son cositas que, repito, quiero que los reflexionemos, que los meditemos como para que generemos, digo yo, ese pellizquito en el alma. Y repito, esos pellizquitos yo me los he venido dando desde que empecé a hacer el tema. Eso le pasa a uno y yo creo que debemos madurar, que ya debemos ir creciendo también, como les decía en la introducción, ¿no? En todo este tipo de cosas. Aquí hago una nota, esta sí es mía, ¿sí? Mire que en los versos que leímos, sobre todo de Vayikra, si se dieron cuenta cuando dice que no andarás chismeando entre tu pueblo, ni te pararás frente a la sangre de tu prójimo, ¿cierto? Y ahorita que leímos, dice que no aceptará, que no te injuriarás o dirás maldecir al sordo, ni ponerle tropiezo que al ciego,
Se dieron cuenta que en esos versos nada más y nada menos están firmados con el nombre de nuestro Elohim. Tienen el nombre divino. Y entonces mire que en esas prohibiciones, ¿sí?, de hablar mal, van acompañadas con el nombre divino. Por tanto, violar estos preceptos es una forma de quebrantar nada más y nada menos que la tercera palabra de la alianza. ¿Qué dice la tercera palabra de la alianza? Que no se debe profanar el nombre de Yahweh. Dice, no tomarás el nombre de Yahweh tu Elohim en vano. Más o menos así dice la alianza, la palabra de la alianza, ¿no? ¿Para qué traigo estas a colación esto? Repito otra vez, para que tengamos esa conciencia de que nos abstengamos, si bien de pronto, digamos, si tomamos a la ligera el hablar mal de otro, ¿cierto? Que por lo menos lo pensemos y digamos, si yo hablo mal de otro, ¿sí?, estoy profanando el nombre de mi Elohim, estoy quebrantando la tercera palabra de la alianza, y de pronto ya por ese lado, pueda que eso nos disuada de ser tan ligeros en nuestro hablar. ¿Vamos ahí todos claros? Amén. Otro mandamiento se encuentra en Devarim, Deuteronomio, capítulo 8, verso 11. Dice, ten cuidado de no olvidar a Yahweh tu Elohim. Y este mandamiento está ligado precisamente a lo que acabamos de hablar. ¿Sí? ¿Cómo es que yo me voy a olvidar de mi Elohim? Podríamos preguntarnos. Mire los efectos que tiene la Shon Hara. Dice, está prohibido ser arrogante. Alguien que ridiculiza a otras personas está motivado generalmente por su arrogancia y por sentirse superior a los demás. El arrogante se olvida de Yahweh y arremete contra otros. Generalmente, aunque la gente no lo haga con esa intención, el que practica el habla mala muestra no tener reverencia por Elohim ni temor de Yahweh. Una cosa conlleva a la otra. Después lo explicaremos más adelante, cómo así que se pierde esa reverencia y ese temor. Entonces, cuando dice, ten cuidado de no olvidar a Yahweh tu Elohim, cada vez que se practique la Shon Hara, usted se está olvidando de él. Por lo menos lo está haciendo en ese instante a un ladito. No sé si hemos pensado eso, pero dice la Escritura que ¿qué hay oculto delante de Yahweh? ¿Qué hay oculto delante de él? Nada, ¿cierto? Y mire cómo uno es tan ingenuo de pensar que llamo a alguien o busco a alguien, me voy aparte y voy a hablar de algo, de algún asunto con esa persona y llegar a pensar que Yahweh como que no se entera de eso. Sí, que no es que Yahweh no esté allí presente ni se esté enterando. Lo que pasa es que uno en su mente, en su corazón, ¿qué hizo? Yo lo saqué. ¿Qué dice el salmista? ¿A dónde me he de ir de tu presencia? Esto, mire que esto no se lo aplica para la Shon Hara, debería aplicar para todos los pecados. Sí, que cuando uno peca generalmente es porque hizo a un lado a Elohim, porque lo sacó un momento de su vida, porque no lo tuvo en cuenta para una decisión, para alguna actitud, para alguna cosa. Usted lo hizo de lado y ¿qué sucedió? Pues que cometió la falta. Cuando ya uno se da cuenta del error, del pecado, de la gravedad de lo que cometió, ahí es cuando se da cuenta uno de su pecado, de su falta. ¿Y a quién va a buscar otra vez? A Elohim. Pero es uno el que se encargó de ¿qué? De apartarlo. Por eso, ten cuidado de no olvidar a Yahweh tu Elohim. Tiene que ver también con ¿qué? Con la Shon Hara y con cualquier tipo de pecado. Cuando cometemos cualquier tipo de pecado, estamos olvidándonos de él o estamos mostrando una señal, repito, aunque no sea la intención de uno, ¿no? Pero es una señal de que uno lo está apartando, ¿qué? De su vida en ese instante. O sea, me parece que este es amplio y nos cubre todos los pecados, todo lo que podamos llamar pecado. Este mandamiento aplica muy bien para todos. Otro, que también ya lo hablamos, pero está aquí.
Está en Vayikra o Levítico, capítulo 22, verso 32. Dice así: no profanes mi santo nombre y seré santificado entre el pueblo de Israel. Yo soy Yahweh, quien los santifica. Entonces dice que está prohibido hacer Hilul Hashem. Hilul Hashem significa profanar el nombre. Está prohibido profanar el nombre. Esto lo dice claramente, ¿no? No profanes mi santo nombre. Si una persona comete una transgresión sin obtener placer físico de ella, se considera que se está rebelando contra Elohim y en consecuencia se considera como Hilul Hashem. Quien habla Lashon Hara está en esta categoría. Mientras más estudiada es la persona, mayor es el Hilul Hashem cuando habla Lashon Hara. Y presten aquí atención porque esto, sobre todo la asamblea local, vaya que nos pega muy duro. Porque aquí, ¿qué hacemos todos los sábados? Que no damos temas de estudio como lo estamos haciendo hoy, sino es solo lectura de la escritura, análisis, comprender, preguntas, respuestas y siempre tratando de entender cada vez mejor qué, el texto bíblico, ¿no? Y a eso nos gastamos toda la tarde del Shabbat. ¿Qué quiere decir? Que usted que estudia tanto la escritura y comete la Lashon Hara, más grave es su pecado de profanación del nombre. Y yo en eso sí que les he advertido y les he dicho de que nos sirve, ¿no? Conocer el santo nombre de nuestro Elohim, con el cual somos salvos, con el cual somos amparados, somos protegidos, si lo estamos profanando. Como dice uno, mejor entonces no haberlo conocido el nombre. Es una responsabilidad, es un honor, es una gran bendición conocer el nombre de nuestro Padre. Yo no quiero tampoco que nos vayamos al extremo entonces, ay no, yo no vuelvo a pronunciar ese nombre, yo mejor no digo nada porque es gravísimo el pecado. Sino hay llamar la atención, la conciencia, despertar la conciencia de entender que cuando hacemos la Lashon Hara, también estamos profanando ¿qué? El nombre de nuestro Padre. Todo eso, repito, es para que generemos ¿qué? Conciencia. Ahora miren lo que va a suceder, que eso después lo vamos a hablar, pero lo quiero tocar aquí para no repetirlo más adelante, ¿sí? Miren que dice, no profanes mi santo nombre, y seré santificado entre el pueblo de Israel, yo soy Yahweh, ¿quién lo santifica? ¿Qué efecto tiene la Lashon Hara en la persona que habla o que escucha la Lashon Hara? Que pierde la santidad con la cual Yahweh lo ha consagrado, lo ha apartado. O sea, lo contamina. Contamina su vida, contamina su ser. Y entonces, ¿en qué quedaría el sacrificio del Maestro con el cual hemos sido santificados? ¿Ya que se va perdiendo el sentido? ¿Se va desdibujando? Claro, yo sé que si colocara, por ejemplo, se pierde la santidad si usted comete idolatría. ¿Quién discute eso? Nadie, ¿no? O de los tres pecados, ¿no? Pierde usted la santidad con la cual ha sido consagrado cuando comete relaciones sexuales prohibidas. Claro como el agua, ¿sí o no? Pierde la santidad aquel que trama en oculto y le quita la vida a otro ser humano. Repito, ¿no? Y recuerda que decían los sabios judíos, la Lashon Hara es la suma de esos tres. ¿Qué efecto tiene en la persona cuando habla o escucha la Lashon Hara? Que pierde la santificación. Yo no voy a hacerlo absoluto, así que perdió toda la santificación, ¿no? Pero sí, mire que ahí vamos a entender lo que dice Pablo cuando dice, no apaguen el espíritu.
O sea que cada vez que estamos haciendo la Lashon Hara, que estamos haciendo con la consagración, el espíritu que Yahweh ha puesto en nosotros, esa influencia divina, se va ¿qué? Mermando, se va apagando, y cuando se va apagando la luz, ¿qué ocurre cuando se va apagando la luz? Se oscurece y la mente vuelve a quedar ¿qué? En tinieblas. Y cuando se apaga esa luz, entonces ya después, por más que se le hable y se le diga a la persona que no va a entender porque quedó otra vez ¿qué? En tinieblas. Eso es ética bíblica, llevada a un nivel. Lo traigo a colación porque mire que fue curiosamente, los que nos han estado acompañando, todo el tema del libro de Jacob. ¿Se acuerda que mostramos que no solamente era el capítulo 3, sino que todo el libro por sí es una enseñanza, una lección? Esta carta de Jacob o Santiago es una enseñanza acerca de ¿qué? De la lengua, del poder del habla, de la palabra. O la usas para bien o la usas para mal. ¿Y qué leímos en los proverbios? De ello dependerá tu vida y vas a recoger el fruto de ello. Otro mandamiento que se quebranta. Levítico, Vayikra, capítulo 19, verso 17. Dice, no odies a tu hermano en tu corazón. No odies a tu hermano en tu corazón. El que habla la Lashon Hara generalmente odia a la otra persona, pero no es capaz de demostrarlo delante de aquella persona. O sea, dicho de otra forma, la Lashon Hara va a tener un efecto de ir guardando un resentimiento, una raicita de amargura, una ¿cómo se llama? Animadversión hacia el otro, que después eso puede ir, ¿qué? Creciendo hasta que ya se vuelva, ¿qué? Un monstruo grande allá. Y también hipocresía. Por eso dice, y no es capaz de demostrarlo delante de aquella persona. Dice, por eso hablar la Lashon Hara cuando, ¿qué? Por eso habla la Lashon Hara cuando no le escucha. Mira que eso pasa con los que hablan la Lashon Hara, ¿no? Cuando el que habla la Lashon Hara va a venir a buscar a esa persona, a decirle en su cara de frente, mire, usted es un hipócrita, o a mí me parece que usted es un hipócrita, o a mí me parece que usted es un arrogante, o a mí me parece que usted es un chismoso. Nunca lo va a hacer, ¿no? Pero si utiliza terceros, ¿y cuál es la finalidad de utilizar a terceros? Contaminar a los terceros para que esa misma raíz de amargura, ese mismo odio, ese mismo rencor, esa misma animadversión se propague en otros. Por eso es que se llama la Lashon Hara. Aunque lo que diga sea ¿qué? Cierto, mire que no nos hemos desvirtuado. O que la persona realmente sea arrogante de quien se está hablando. Para que la persona sea, ¿cuál fue el ejemplo que utilizamos? El de arrogancia, ¿cuál era el otro? El de hipócrita, ¿no? Para que de pronto la persona sea hipócrita, o sea, que eso sea verdad. Pero ¿por qué es la Lashon Hara? No entiendo por qué es la Lashon Hara si la persona es arrogante. Y que yo le cuente aquí a Pepito y a Juanito que fulanito es arrogante, ¿por qué es la Lashon Hara? ¿Sabe por qué es la Lashon Hara? Porque no resuelve nada. O sea, de quien están hablando y que dicen que es arrogante, no le va a quitar la arrogancia. O si es hipócrita, no va a dejar de ser ¿qué? Hipócrita. Pero lo que hace la persona que siembra la Lashon Hara, ¿qué es? Generar ese mismo sentimiento en los otros hacia esa persona. Por eso es tan grave ese pecado. Se contagia, claro, y va contagiando a los otros también. Y eso es demostrar ¿qué? Odio hacia el prójimo. Dice, el que odia a otro transgrede este precepto constantemente, ya que el odio está en su corazón en cada momento. O sea, y mire lo grave del asunto también, ¿por qué? Porque no es que simplemente es algo que me pasó y ya.
No es algo que le dije hoy a Pepito, ay, mire qué pasó aquí con este David, de los ejemplos, ¿no? Ese David es un arrogante y ya pasó, ¿no? Sino que mañana, ¿no? Sigue otra vez ese sentimiento y entonces ya, no, ya como le conté a Pepito, me toca buscar a fulanito y después a Perencejito. Y cada vez, cada día que va pasando, cada momento que va pasando, ¿qué estoy alimentando? Un odio. Un odio. De eso debemos cuidarnos. No odies a tu hermano en tu corazón. Y entiéndase que corazón, y ya lo hemos dicho hasta el cansancio, pero siempre es bueno repetirlo, que el corazón no simplemente es el músculo cardíaco que está bombeando 24/7 la sangre, sino que corazón, que está ligado a los sentimientos, es que la mente, porque el odio es una emoción. Pero esa emoción va invadiendo ¿qué? La mente y la va ¿qué? Oscureciendo. Dice, otro mandamiento que también se quebranta, Vallecrao, Levítico, capítulo 19, verso 18. No te vengues ni guardes rencor contra los hijos de tu pueblo. Digamos que esto estaba para Israel y obviamente tu compatriota, tu connacional, y nosotros que estamos en esta fe, aplica, mire que este es más específico, mientras que el otro podemos hacerlo más general para cualquier tipo de prójimo, ¿no? Este ya es más específico porque los hijos de tu pueblo quiere decir que está rotundamente prohibido. El medio del pueblo de Elohim, vengarse o guardar rencor. Claro, hay situaciones que molestan. Vamos a hablar como humanos, ¿no? Hay situaciones que chocan, hay situaciones que ofenden, hay situaciones que generan hasta ira y enojo. ¿Y Saúl qué dijo en eso, no? Siendo humano y conociendo la naturaleza humana, dijo, airaos, pero no pequéis. Bueno, diría la Reina Valera, ¿no? Siempre se queda uno con esa, ¿no? Enójense, pero no caigan en pecado por causa de ese enojo. Hay que ser muy equilibrado en eso. Dice, muchas veces se habla la shonjara ya que alguien se quiere vengar de otro que considera haberle hecho algún daño. Eso pasa con el que nos ofende directamente, ¿no? Juan me ofendió a mí, entonces yo salgo a contar la ofensa que me hizo Juan. ¿Estoy contando una verdad o no? Juan me ofendió y yo salí a contar a otros que Juan me ofendió. Ahí estoy haciendo la shonjara. Y estoy tomando de una u otra forma, una forma de revancha o de venganza por la ofensa que me hizo el otro. Dice, cuando uno recuerda y dice algo malo que otra persona hizo en su contra, se infringe esta prohibición. Marcela. Igual es como, digamos, el hacer la persona esto. Es una forma como de cobardía también que no es capaz de decirle a la otra persona, mire, usted es esto y esto, se lo puede decir. Ya uno puede deducir muchas otras emociones, otros sentimientos, otras actitudes que derivan de eso, ¿no? Yo entonces, pero mire, básicamente uno dice, ¿cuál es el objeto? ¿Sí? De contarle a otro la ofensa que a mí me hicieron. ¿Cuál es el objeto final? Hacer quedar mal o en vergüenza al otro. ¿Qué leímos en el principio principal de la shonjara? No te pares frente a la sangre de tu prójimo. Vamos a ver. Entonces, bueno, aquí rompimos una regla. Marcela, no me haga preguntas sino hasta el final del video, del audio. Y recuerden que al final vamos a hacer alguna sesión de preguntas y respuestas. Sigamos. Otro precepto. Vea que este sí es muy interesante. Uno debe tomarlo literal, ¿no? Pero mire que la aplicación, volvemos, en lo espiritual, tiene que tocarnos. Shemot, Éxodo, capítulo 23, verso 2, dice, no sigas a la multitud para hacer el mal. Claro, ve uno que la gente como que a veces sola no lo puede hacer y necesita como aliados, ¿no? Con pinche, diríamos aquí. El socio, y va buscando gente para ir propagando y haciendo ¿qué? El mal. Entonces dice la prohibición es, tú no te juntes con esa turba, no vayas a hacer el mal, ¿sí?
en nuestro caso de la Lashon Hara, dice, el que se une a un grupo para hablar o escuchar la Lashon Hara transgrede esta prohibición. Los famosos corrillos que a veces se dan, ¿no? Que se juntan 2 o 3 para hablar mal de alguien, ¿sí? Ya está transgrediendo este mandamiento. Se está juntando con la multitud para hacer ¿qué? El mal. Y mire que esto es muy interesante por la siguiente razón. Quiero que en esto estemos apercibidos todos, ¿no? Todos decimos que por la fe en el Mesías hemos sido injertados ¿qué? En Israel, ¿cierto? Bueno, resulta que Israel, en el desierto, todos los pecados que cometió fueron por murmuración. Empezó con la murmuración y terminó eso llevándolos ¿qué? A otros pecados. O sea que este consejo y este mandamiento, esto que estamos hablando de la manera reflexiva, pues nos lleva a decir que, pues que entonces si nos juntamos a Israel, vamos a tender a hacer lo mismo, ¿no? Y contra eso debemos siempre estar ¿qué? Luchando. Otro precepto en Levítico, Vayikra, capítulo 25, verso 17, dice, no se lastimen uno al otro, sino que temerán a su Elohim, pues yo soy Yahweh, su Elohim. Sí, es lo que hablamos con la Lashon Hara. Mira que a veces se van un poquito repetitivos, pero es que están todos ahí, ¿no? Está el nombre, profanar el nombre, está el temor reverente hacia Yahweh, ¿cierto? Pero dice, no se lastimen uno al otro. Literalmente, ¿qué sería? Darle un golpe al otro, causarle una herida al otro, literal, ¿no? Pero ¿será que el mandamiento se queda en eso? ¿Qué pasa con la Lashon Hara cuando se habla de otro? ¿Qué se está infringiendo? ¿Qué se está infringiendo cuando uno habla mal de otro? ¿O qué se está causando? Heridas. Se lastiman. Mira, vamos a ponerlo así. Juan y Pepito están hablando mal de fulanito, pero fulanito ni está escuchando. ¿Verdad que fulanito es el herido? ¿Fulanito es el lastimado? ¿Quién es el lastimado? ¿Quién es el ofendido? Se lastima tanto el que habla como el que escucha. Porque ya vimos que el que está hablando está haciendo producto ¿qué? Está guardando resentimiento, rencor, o bueno, muchas cosas puede estar allí guardando. ¿Sí? Pero el que escucha, que no tenía nada que ver en el asunto, que no sabe ni por qué, pero ya por el solo hecho de escuchar, cada palabra que está escuchando en contra del otro es como si le estuviera recibiendo una bofetada. Yo pregunto, ¿cuántas bofetadas o cuántos puñetazos está usted capaz de aguantar usted en la cara? 1, 2, 10. Bueno, yo la verdad ninguno. Yo no quiero que me golpeen, yo no quiero que me lastimen, ¿sí? Pero si cuando prestamos nuestro oído a escuchar, nos estamos exponiendo a eso, a que nos lastimen, a que nos hieran, a que nos golpeen. Dice el comentario, el que hace daño o insulta a otro a través de la Lashon Hara, quebranta esta misma. El que hace daño, está insultando, está lastimando a otro. Y repito, de pronto no es del quien se está hablando, sino el que está escuchando. ¿Vamos ahí? Bueno, ya casi vamos a acabar estos preceptos y vamos al breve. Dice, Vayikra, Levítico capítulo 19, verso 17, dice, has de reprender a tu prójimo y no cargarás pecado a causa de él. Entonces, mire que cuando se ve algo malo, una acción pecaminosa o mala o negativa, dice que hay que reprender ¿qué? Al prójimo. Hay que denunciar el pecado. Y muchos creen que denunciar el pecado es salir y regarlo a los 4 vientos. No, hay que denunciarle el pecado ¿a quién? Al prójimo. Y mire que cuando no se hace eso, dice que ya está cargando con pecado. Si yo veo que fulanito está haciendo un pecado
Y yo no le digo nada porque no voy a caer en la shonjara. Yo no le voy a contar a nadie, pero es que es a nadie. ¿Cierto? Pero no fui capaz de ir a donde fulanito y decirle, tú estás haciendo mal, estás quebrantando la Torá, estás cometiendo este delito, ¿no? Pues resulta que igual estoy cargando con el pecado de él, porque yo lo vi. Repito, y mire que no se lo conté a nadie, ni al íntimo se lo conté a nadie. Pero dice ahí que por no reprender, por no denunciar el pecado, entonces estoy quebrantando ¿qué? Estoy haciendo la shonjara, estoy quebrantando el mandamiento. Dice, cuando se reprende a alguien, esto ya es el comentario, que es el rabino, dice, cuando se reprende a alguien, se debe hacer con delicadeza, de tal manera que no se le cause vergüenza. ¿Se acuerdan lo de pararse frente a la sangre del prójimo? Entonces, a veces hasta para reprender a alguien, que también es otra labor muy difícil, ¿no? Dice que hay que hacerlo ¿con qué? Con delicadeza. Uno debe hacerlo con delicadeza. Claro, la persona depende del nivel de madurez o el nivel de entendimiento que tenga. El reprendido pues se puede molestar, se puede enfurecer, bueno, lo que sea. Pero si uno lo hace realmente con esa conciencia de ser delicado con el otro, no se incurre ¿qué? En pecado. Dice, si usted habla la shonjara sobre una persona en su presencia y le avergüenza, usted profana esta prohibición. ¿Sí? También, ¿qué es lo que dice? Si es un pecado, una falta, y usted entonces empieza a reprenderlo delante de todo el mundo, dice, se está cometiendo ¿qué? La shonjara. Hay que cuidarse. Hay actitudes que sí toca reprenderlas en público, ¿saben por qué? Porque se volvió una actitud ¿qué? General. De pronto alguien la causó, pero resulta que como no se dijo nada, se quedó así, se contagió a otros, y entonces ahí sí sería válido público ¿qué? Hacer una reprensión en público. Para eso ya hay un pasaje que muestra eso, ¿no? En 1 Corintios. ¿Se acuerdan cuando Pablo habla en contra de uno que dice que tomó la mujer de su padre? ¿Sí? Pero él escribió, fue a toda la asamblea. Y le dijo, y saquen al tal del medio de ustedes. ¿Por qué Pablo hizo eso? ¿Por qué Pablo no le mandó una carta a ese hermano en privado y le dijo, señor hermano fulanito, ¿cómo así que usted tomó la mujer de su padre? Que de por sí ya solo sea su prójimo, ya está, es un pecado, pero que sea su padre es doble pecado, y le mandó esa carta en privado. ¿Por qué lo hizo delante de toda la asamblea? Pues dice Pablo, porque toda la asamblea se envaneció de eso. Y entonces tocó hacer la reprensión, ¿qué? Para todos, ¿no? Entonces sí va a haber como la sección en la cual no siempre, o lo mejor, siempre se va a hacer la reprensión, ¿qué? Al que le compete, en este caso al que está cometiendo la falta, ¿sí? Y va a haber allí la excepción cuando esa falta se hizo evidente y contagió a todos. Entonces mire que la reprensión no solamente es para el que cometió la falta, sino para todos los que se contaminaron con esa falta. Salvo en ese caso, sí se haría una reprensión ¿qué? En público. Bueno, creo que estos son los dos últimos. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo soy Yahweh. Ya creo que este nos quedó súper claro, ¿no? Cuando hablamos en contra del otro, no estamos amando a nuestro prójimo. Al hablar o escuchar la shonjara, la persona muestra que no ama a su amigo. Cualquiera que habla o acepta la shonjara profana este mandamiento. Y resulta que profanar este mandamiento es el segundo y más grande mandamiento de toda la Torah. O sea, dicho de otra forma, y vea por qué lo grave, y por eso les decía que si bien el rabino sacó 31, ¿cierto? Si uno estudiara con más delicadeza o con más cuidado, uno dice, termina quebrantando ¿qué? Toda la Torah. Toda la Torah. Bueno, eso lo enseña también Jacob, ¿no? Dice que el que quebranta el mandamiento se hace acreedor como si los hubiera quebrantado ¿qué? Todos. Y mira aquí, la shonjara es ir en contra de ese mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo pregunto, por ejemplo, en este caso, ¿a usted le gustaría que estuvieran hablando de usted a sus espaldas?
que estuvieran hablando mal en contra suyo, que estuvieran envenenando a otras personas por defectos, problemas o situaciones o sus mismos pecados? ¿A usted le gustaría eso para su vida, para usted? ¿Hicieran eso con usted? Entonces, mire que eso es amar al prójimo como a uno mismo. Lo que yo no quiero que hagan conmigo, entonces yo no tengo por qué hacerlo ni permitir que lo hagan por otro. Y otra vez volvemos a repetir el de Vallicra, capítulo 19, verso 17, que ya lo habíamos dicho un poco más ampliado, has de reprender a tu prójimo. ¿Se acuerdan? Que fue el anterior que vimos. Dice, si alguien le habla lashon hara y en lugar de reprenderle, usted le presta atención a su relato, usted profana este mandamiento. No deje que la persona termine su relato. Mire que aquí está dado, y por eso lo repetí otra vez, porque aquí ya está dado al que escucha. ¿Sí lo ven? Que no solo es lashon hara el que habla, sino también está practicando el lashon hara ¿qué? El que escucha. Miren, a uno le falta el carácter para que cuando alguien le venga a hablar a uno mal de otro, uno detenerlo en ese instante y decirle, no me cuente más. No me hable más. Si me va a hablar de fulanito, tráigame a fulanito y con gusto hablamos. ¿Pero que uno no lo hace? A uno ni se le ocurre hacer eso. Pero ahí está, se está cometiendo. Y dice aquí el rabino, dice, ¿por qué? Porque cada palabra adicional que se diga es un pecado más. O sea que no solo es englobar que vino y me contó un reporte negativo, sino que cada palabra, para que lo veamos así, cada palabra que está diciendo esa otra persona, usted se está achacando ¿qué? Un pecado más, y un pecado más, y un pecado más. ¿Entendemos ahí la gravedad ahora sí? Vamos comprendiendo, lo vamos dimensionando. Y luego porque es esto de la lashon hara, el hablar mal, es algo que nosotros hacemos con mucha frecuencia. Somos muy ligeros, muy desapercibidos en el controlar nuestra lengua.